El impacto será enorme. Para comenzar, el Partido Conservador y sus simpatizantes a la ultraderecha, gente como Nigel Farage o el neofascista Tommy Robinson, ya no tendrán la excusa de intentar culpar a Bruselas por todas las deficiencias del sistema político y de la infraestructura económica británica. Así que lo que sigue es el periodo en el cual quienes han prometido y continúan haciendo las promesas de prosperidad que llevaron a una mayoría que ha sido dejada atrás por las políticas de austeridad a votar por el Brexit, ahora tendrán que no solo presentar victorias de carácter emocional o simbólico, sino victorias materiales. Y eso va a ser sin duda alguna lo más difícil. La primera, por supuesto, es la promesa de entregarle a Gran Bretaña, a los británicos y a los ciudadanos europeos en Gran Bretaña, un nuevo tratado que garantice, como bien lo han dicho sus reporteros, tanto los derechos de tipo comercial como los derechos civiles y políticos de los ciudadanos europeos en Gran Bretaña y de los británicos en general. La promesa es que eso ocurrirá en menos de 11 meses. Como lo escuchamos ya, esa promesa será difícil de realizar, pues no existe precedente alguno. El tiempo promedio de negociación de un tratado es de 5 a 7 años. En el momento en que esa promesa se vea vacía, van a empezar los problemas. Es allí cuando Brexit va a comenzar realmente. Así que Brexit no termina hoy, apenas comienza. Y comienza con una serie de dificultades y de obstáculos que van a ser muy difíciles de superar. La protección de los derechos de los trabajadores británicos, tanto como de los ciudadanos europeos en Gran Bretaña y los ciudadanos británicos en Europa, de una parte. De la otra, la garantía de un futuro económico para una Gran Bretaña cuya infraestructura ha decaído por casi 3 décadas de austeridad. Una Gran Bretaña que se ha desindustrializado y entonces no tiene demasiadas cosas que exportar. ¿Con quiénes va a realizar este tipo de tratados? ¿Será con los antiguos socios coloniales de la Commonwealth? ¿Será con los Estados Unidos? Si este último es el caso, ¿en qué tipo de posición entrará Gran Bretaña a una relación comercial con Estados Unidos? ¿Una relación privilegiada, una igualitaria o, como es mucho más probable con la administración de Trump, entrará en una posición subordinada? En ese momento veremos si la promesa de tomar control, esa retórica falaz que utilizaron los Brexiteers y el actual gobierno conservador, se hace realidad o no. Mire, y uno de los temas más álgidos que se deberá negociar en este periodo de transición es la relación fronteriza entre Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido, e Irlanda, que pertenece a la Unión Europea. Entonces, ¿podrán evitar finalmente una frontera dura? Es muy poco probable que puedan hacerlo. En efecto, la división entre quienes querían la salida del Reino Unido de la Unión Europea y quienes querían la permanencia del Reino Unido ha terminado. Es lo único que quizás cambie el día de hoy. Pero esa división va a reaparecer muy pronto con otras denominaciones y de otras maneras, y precisamente a la que usted se ha referido, la enorme posibilidad de que el precio que deba pagar el Reino Unido por salir de la Unión Europea sea precisamente la desunión del reino. El día de ayer, la ministra escocesa Nicola Sturgeon anunció que el Parlamento escocés ya había dado pasos para tomar la decisión que abriría la posibilidad de una consulta o de un referendo interno sobre la independencia escocesa. Y es también claro que en Irlanda del Norte el actual balance de fuerzas políticas le es inconveniente a los unionistas, a la perspectiva gobierno conservador en Londres, y le es muchísimo más favorable a las fuerzas nacionalistas que ven en este momento la oportunidad histórica de una reunión de Irlanda del Norte con el resto de la República de Irlanda.
algo que parecía imposible hace apenas unos meses. Así que la primera crisis política que deberá enfrentar el gobierno conservador como consecuencia de haber abrazado la agenda de ultraderechas de los Brexiteers duros será precisamente garantizar la unión del reino y tendría que hacerlo en contra de la voluntad de los ciudadanos escoceses. No olvidemos que si bien es cierto que un 51% del electorado nacional votó la salida de la Unión Europea, mientras que un 49% no la quiere, lo cierto es que en las naciones que hacen parte del Reino Unido, particularmente en Escocia, tanto como en Irlanda del Norte, la inmensa mayoría votó en contra de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y ese sentimiento implica que los ciudadanos escoceses y los norirlandeses, en su gran mayoría, sienten que les está siendo impuesta una decisión por parte de una élite basada en Westminster, en Londres, en contra de su voluntad. Esa dificultad política va a ser muy difícil de resolver o de allanar para el gobierno de Boris Johnson.